Hola, buenas noches. Mi nombre es José Maldonado, número de carnet 17003446 de la jornada semipresencial. Y bueno, vamos a empezar con el tema que es en este caso la organización eficaz y la cultura organizacional de Administración 2, donde vamos a hablar sobre bastantes temas y creo que primero que nada sobre todo lo que vamos a hablar ahora, el centro, y por eso tenemos aquí la diapositiva donde el centro de todo esto que vamos a hablar es la organización o la empresa directa donde estamos trabajando, laborando, los que estamos estudiando. Entonces, sobre todo esto, vamos a diversificar 5 temas, que es lo que nos especificaron. Y ahora vamos viendo, primero creo que lo más importante, y está en esta parte aquí al lado izquierdo, color rojo, y es consejos para planear. Obviamente en una organización primero hay que pensar, hacer como echarle el coco, ahí ponerse a pensar todo esta, cómo va a funcionar todo esto. Obviamente no vamos a ir a lo loco, sino vamos a tener que estructurar mentalmente como a quién se va a encargar de esto, quién va a supervisar esto, quién va a hacer esto, a quién hay que responderle, porque no solo vamos a hacer, sino hay que responder, metas, todo esto es lo que hay que planificar y por eso hay que tener como consejos y toda esta parte. Y obviamente creo que lo primero que hay que hacer es planificar lo ideal. Uno tiene que, en papel, el papel aguanta todo, entonces planifica lo ideal, viene diciendo como yo quiero que sea esto, 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 tal vez viene de algún proyecto anterior o viene con una organización, ya vieron alguna empresa, yo quiero ser como este, entonces ellos se organizan así, así, así. Creo que sobre eso siempre hay que tener un punto de partida y creo que planificar sobre lo ideal y el mundo perfecto es el primer inicio, pero obviamente no hay que ser rígidos porque obviamente no todo es perfecto y entonces no lo ideal nunca va a ser lo real. Entonces hay que ir viendo y haciendo como todos estos cambios, estos ajustes de la planificación, de que, tal vez esta persona, ahorita no tenemos para pagar a este especialista, entonces vamos a tener que tener ciertos clientes, cierto mano de obra que no tiene la calificación adecuada. Todos estos temas que van a ir viendo a la hora de hacer la contratación, a ver presupuestos, todos estos temas no lo van a ir bajando de su ideal a la realidad, ¿verdad? Pero al final esto es bueno porque al final esto crea como cierta, la forma, la estructura de su propia organización. Si es una como copiada de algún lado, pues ya al final termina siendo algo diferente, ya no es una copia, sino ya tiene su propia esencia, dirían por ahí. Y pues de ahí, obviamente hablando de eso, como habíamos dicho, hay que estar con el reajuste al cambio, ¿verdad? O sea, hay que reajustar, hay que hacer cambios, no solamente vamos a estar pensando en que va a ser así toda la vida, va a ir, se va reestructurando, no solamente va a estar eh, todo estancado, sino se va a ir moviendo conforme van pasando los años, donde van pasando los meses, incluso uno empieza con un proyecto o algo a inicios y de repente a las 2 semanas ya cambió. O sea, salió algo diferente, viene nueva tecnología, viene a cambiarlo todo, entonces tenemos que estar como abiertos al cambio y siempre ir haciendo ajustes en el camino. Esto es como un barquito y jamás va a parar. El barco sigue moviéndose y si tal vez se abrió un hoyo o algo, hay que empezar a ver cómo tapar, cómo ajustar, hay que cambiar, hay que hacer todo esto. Entonces, nunca uno se puede quedar como en lo mismo porque después queda obsoleto. Tipo el ejemplo, como hablamos, se habla mucho de la empresa BlackBerry, ¿verdad? Que pues todo el mundo empezaba en las nuevas tecnologías con la pantalla touch y ellos dijeron que eso no era, o sea que por ahí la gente no le iba a gustar dejar las teclas y si iba a ser solo con pantalla, que no era lo mismo y que ellos iban a seguir. Ya las últimas intentaron innovar, pero ya el mercado se lo comieron, entonces obviamente no se ajustó al cambio, ¿verdad? Entonces hay que evitar la rigidez, no vamos a ser estrictos de que, esto es la empresa de mi padre y ellos lo hacían así. Obviamente todo va cambiando y tal vez cuando uno empieza, y creo que uno ahora lo piensa, pero cuando va a hacer algo, lo piensa de una forma y tal vez le cuesta un poco cambiar, ¿va? Porque uno piensa que como era en sus tiempos, siempre va a ser así, entonces tiene que tener una mentalidad más flexible en toda esa parte. Y siempre hay que reorganizar, como
ir constante viendo sus organigramas, viendo todo, es la parte como que, ok, este me funcionó aquí, no me funciona aquí, está muy bien, hay que ampliar, no está funcionando, hay que cerrar. Todo esto hay que ir viendo el organigrama siempre constantemente. Y eso me va a la segunda parte de la organización, que son los organigramas. Entonces, los organigramas son muy importantes porque pues ahorita fueron consejos para planear. Puede ser planear una empresa, planear un proyecto, una salida, de lo que sea. Entonces, pero ya planear, se puede también planear una empresa y ahí ya vienen los organigramas, que es lo que decíamos, vamos a hacer digamos, una escala de quién va adelante, quién es el líder, quién va, a quién hay que reportarle, quiénes son la línea más directa. Entonces, todo eso es lo que hay que colocar y eso es lo que se le tiene que informar a las personas que están colaborando con nosotros, porque ellos no saben. Entonces, hay que informarles toda esta parte del organigrama para que sepan quiénes las líneas de staff, quiénes son las líneas de jefes directos, gerencia, toda esta parte, ellos tienen que saberlo por cualquier inconveniente, ¿verdad? Porque uno no sabe cuándo van a estar a hablar con cierta parte, entonces ellos tienen que saber más o menos de dónde es, a qué área van y todo. Más en empresas grandes. Supongamos en la empresa donde yo trabajo, pues se dedican un día entero como es una empresa grande, entonces a enseñarte todo el organigrama, cómo está funcionando y te lo enseñan a un nivel como bastante genérico. Conforme vas entrando ya a tu área, pues ya te enseñan las micros organigramas. Entonces, este es mi jefe directo, este es el jefe de mi jefe, este es el mero mero. Entonces, toda esta parte, pero tienen que informar a los colaboradores porque si no, se pueden perder o van a ir a hablar con otras personas que tal vez no son las adecuadas y los van a regresar y esos son reprocesos. Entonces, siempre hay que estar como pendiente e informar desde el principio al colaborador. Pues siempre hay que tener bien estructuradas las líneas de mando. Pues claro que todos sabemos de que para una empresa flexible no tiene que ser tan rígida con las líneas de mando, pero siempre se tiene que saber de que hay alguien que toma decisiones, hay alguien que hay que reportarle, entonces tiene que estar muy claros esa parte. Y obviamente, igual que en el anterior, evitar la rigidez, como decíamos, va a ser que ser flexibles, pero hay veces en los que en los organigramas hay que saltarse algún tipo, no de autoridad, porque nunca se tiene que romper esa línea de mando, pero tal vez lo importante es de que la contabilidad le pase esto a proyectos y proyectos se lo presente a gerencia. Pero la contabilidad necesita algo urgente porque le están auditando, le están pidiendo algo y solo gerencia lo tiene, no va a ir a hablar con la parte de proyectos para que le autoricen a hablar con gerencia, sino de una vez puede ir y hablar con gerencia automáticamente porque es algo que urge, que importa y que obviamente tenemos que evitar ser tan rígidos de que gerencia dice no, hasta que no me diga proyectos, sino por algo lo están pidiendo. Obviamente tampoco hay que columpiarse, pero es importante esa parte. Y la importancia de de la organización informal. Esto es bastante interesante porque al final esto habla sobre las relaciones personales de los colaboradores y de nosotros mismos con las personas, que no solamente es por un correo laboral y todo eso, sino en pasillos, también en elevadores. Hay muchos momentos en los que no estamos laborando o afuera, me lo encuentro en la calle y donde hay que saber que hay que existe y no se puede evitar que haya ese tipo de comunicación entre las personas. Y a veces sí llega a ser como bastante fructífera para la organización, porque a veces se van a juntar por temas personales y de repente empiezan a hablar de trabajo y puede ser que de ahí surjan ideas, puede ser porque en un ambiente más relajado, donde tal vez es de otra área y le aporta ideas, donde no. Obviamente todos están trabajando al 100% y no hay una oportunidad donde él llegue solo para aportarle una idea. Entonces es importante toda esa parte. Tiene que haber entendimiento mutuo. Y es importante saber de que hay que intentar evitar la vida personal de la laboral, pero que se da esta parte. También hay un estudio donde habla y hay unos libros, creo yo, que habla sobre la venta en elevadores. Entonces, que hablan que en los Estados Unidos tienes que tener un speech ya para hacer una venta o para hablar algo importante con algún gerente, porque
en el lapso de un elevador. De eso trata ese libro. Entonces, la importancia de que tienes tal vez 1 o 2 minutos en lo que llega el elevador al piso. Entonces, cómo organizar todas tus ideas, cómo hablar con todos ellos en el lapso de lo que está el elevador, porque capaz si tienes, no te ha dado una cita o la cita es por dentro de una semana y te urge ver si logras saber algo. Entonces, es importante que existe ese tipo de comunicación y que puede ser bastante fructífera para poder aprovechar. Y de ahí pues tenemos el trabajo del personal de staff, es muy importante, a veces están como externos, no se meten mucho, entonces hay que tenerlos como bien vistos y algunas personas pues como, ya nos vienen a auditar o nos vienen solo a vigilar qué hacemos, pero es importante de que estemos constantemente retroalimentándolos a ellos como ellos a nosotros. Entonces, tal vez hay que decirle como, está pasando esto, esto, esto actualmente. Entonces, tal vez ellos desde un punto de vista diferente, porque tal vez no son los jefes, tal vez son otras personas y no se han dado cuenta, ellos pueden dar una retroalimentación de un punto de vista diferente y consejos, entonces siempre hay que ver esa perspectiva distinta, donde tal vez nosotros no lo estamos viendo de esa forma y te lo dan de otra forma y ellos están visualizándolo tal vez más 24/7 o el apoyo mutuo, entonces es importante ver todo eso. Por ejemplo, en mi trabajo había una empresa que se llama McKinsey, pues creo que es a nivel internacional y llegó de ellos una personal de staff eran brasileños, entonces a una parte de una organización, en ese momento yo estaba en un call center, entonces ellos llegaron directamente a ver. La gente sí estaba un poco miedosa o un poco ahí renuente a que les estuvieran viendo o auditando su trabajo, pero ellos solo querían ver oportunidades. Entonces de repente ya hicieron un plan de trabajo y dijeron, ok, aquí está su plan de trabajo, vamos a hacer esto para los agentes, para que les caiga llamadas y esta parte. Entonces ya ahí eso ya se escaló a gerencia, ya dijeron, ok, hay que aprovecharlo. Entonces lo aprobaron y directamente ya lo mandaron a aprobar y ya se empezaron a hacer todas las pruebas y había una comunicación constante con ellos, se estaban dando retroalimentaciones, pero tampoco hay que ser tan rígidos porque ellos decían que sí funcionaba ciertas partes, pero nosotros haciendo pruebas no funcionaba. Entonces son diferentes. Funcionó en Brasil, pero no necesariamente tiene que funcionar en Guatemala. Entonces ahí chocaba un poco las expectativas, pero al final la empresa es la que tiene que ver si sí está funcionando o no. Entonces, y también hay cierta parte del cambio que no le gusta a las personas, pero sí no todo se puede adaptar a lo que necesitan, a lo que estamos haciendo. Y por último, tenemos la parte de la cultura de la organización. Y creo que esta es como, por eso lo separé un poquito, pero es como el alma de la empresa, ¿verdad? Entonces, donde la organización quiere dar como que un alma a las personas que trabajan ahí, como qué reglas y qué lineamientos deberían de usar, con valores, principios, moralidad, varias reglas. Entonces, la persona pues ya tiene que traer una cultura de organización, que la organización se maneja de esa forma, no sé, tal vez la organización se centra mucho en pequeños detalles, en apoyo mutuo, ¿verdad? Entonces, tal vez otras son muy cerradas de cada área es autónoma y nadie más puede tomar decisiones más que su área, y algunas otras de apoyo mutuo, de como, todos tenemos que trabajar en un conjunto, todos somos un equipo. O cultura de vamos, hay que apoyarnos en, no sé, en el elevador, hay que ayudar a las personas a abrirles la puerta, ser como más cordiales con los clientes. Todo eso es parte de la cultura organizacional y pues es el alma de todo esto. Entonces, realmente espero que les haya gustado y esa es mi tarea. Así que nos vemos a la próxima semana. Y pausa.